Estimado estudiante, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el área de circuitos eléctricos, como son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff no son más que técnicas para la resolución de circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces, previamente, para poder entender las leyes de Kirchhoff, vamos a hablar de un tema, fundamentos teóricos como tal. Las leyes de Kirchhoff fueron inventadas por Gustav Kirchhoff. Y esas leyes de Kirchhoff nos permiten hallar no solamente tensiones, sino corriente en cualquier parte de un circuito eléctrico. Así como lo hacíamos con la ley de una asociación serie paralelo, ahora vamos a aplicar esta nueva técnica que se llaman las leyes de Kirchhoff. Bien, y como pueden observar, aquí tenemos un circuito eléctrico. Pero para poder entender lo que son las leyes de Kirchhoff, tenemos, vuelvo y repito, que saber cierta terminología. Fíjense ahora, esto que está acá, vamos a llamarlo una corriente llamada IA. Y la corriente IA viene en este sentido. Podemos decir que la corriente IA o la corriente que pasa por la resistencia 2 es la misma que pasa por la resistencia 5 porque, perdón, 1 porque está en serie y la corriente en serie es la misma. Ojo, hasta que llega a este punto. En este punto se subdivide. Una porción se va para acá y otra porción se va para acá. Entonces, en ese momento donde está esta bifurcación acá, ya deja de ser igual, ¿ok? Y la podemos llamar una IB y una IC. Vamos a decirlo así, punto de bifurcación, donde se dividen o se pudiera decir, sí, donde se subdividen, esa corriente ya se divide en dos partes, una porción se va para acá y otra para acá, se llama nodo o nudo, ¿sí? Igualmente aquí podemos ver otro punto, otro nodo, otro nudo. Pero fíjense, en este nodo entra IA, sale IB y sale IC. En este nodo entra IC, sale IA y llega IB, ¿ok? Entonces, nodo o nudo, que es el primero que vamos a ver, es el punto de donde convergen dos o más corrientes, ¿ok? Entonces, ¿cuántos nodos tendría? Tienen dos, aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Esto es un nodo? No. ¿Por qué? Porque la corriente aquí no se subdivide, se va completa. ¿Este es otro nodo? No, se va completa. Al llegar aquí se subdivide para acá y hacia acá. Bien, vamos a hablar ahora de rama. Rama es la porción del circuito que hay entre dos nodos consecutivos. Significa, véanlo desde este punto de vista, es como los caminos que hay para llegar desde este lado o desde este nodo al otro nodo. ¿Cuántos caminos hay? Hay uno, dos y tres. Entonces, entre estos dos nodos hay tres ramas. Y malla es la porción del circuito donde ustedes comienzan a analizar desde un nodo y terminan en ese mismo nodo. Entonces, esto sería una malla y esta es otra malla. Entonces, ¿cuántos nodos tiene este circuito? Tiene dos. ¿Cuántas ramas tiene este circuito? Tres. Dos nodos, una, dos, tres ramas. Y mallas, dos, una y dos. ¿Ok? La primera ley de nodos o nudos, a mí se llama así, dice la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. ¿Sí? O en su defecto también podemos decir que la sumatoria de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta eso. Vuelvo y repito. La sumatoria de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero o la sumatoria de las corrientes que entran son igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Cualquiera de las dos maneras que lo analicen en cuanto a la primera ley de nodos está bien. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese. La sumatoria de las corrientes que entran. I2 está entrando, I1 e I2 entran, I3, I4 y 5 salen. Sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. O en su defecto,
También pudiera decir esto. Y1 más Y2 menos Y3 menos Y4 menos Y5 es igual a 0. Eso también es valedero. Bien. La segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas. La sumatoria de las fuerzas electromotrices será igual a la sumatoria de las caídas de tensión. ¿Qué significa esto en cuanto a la sumatoria de las fuerzas electromotrices? Cuando estoy hablando de la sumatoria de las fuerzas electromotrices, estoy hablando de las fuentes de alimentación. Y cuando estoy hablando de la sumatoria de los productos I por R, son las caídas de tensión que hay en los elementos resistivos. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, este circuito. ¿Sí? Y ojo, la primera normativa que hay es darle, les recomiendo, ustedes pueden tomar el sentido que ustedes quieran, siempre y cuando ustedes respeten el sentido que se les está dando. Este sentido se le da sentido de malla, ¿verdad? Esto es a la malla completa, sentido horario. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar. Primero que todo, estamos viendo este circuito. Y A entra y B sale el mismo que colocamos allá y C sale. Entonces, vamos a especificar que esta es la malla de I1 y esta es la malla y le damos corriente, sentido horario. Y esta sería la malla I2 y le damos sentido horario, ¿ok? Yo voy a relacionar las corrientes de malla con las corrientes de rama. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero cuando estoy hablando de lo que es el sentido de malla, hay que tener cuidado para poder determinar el sentido o la polaridad que tiene la fuente, ¿sí? Entonces, yo coloco sentido de malla, el sentido de las agujas del reloj, ¿bien? El sentido de malla, fíjense que va en sentido de las agujas del reloj. Cuando llego, solamente quiero que miren la fuente. Estamos solamente analizando eso. Vamos y miro hacia la fuente. Y la fuente, este es el lado positivo, el lado más largo. Y el lado negativo es el lado más corto. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando está de más a menos, es negativa la fuente. Y si está de menos a más, es positiva. Si estoy dando así en sentido horario, está de más a menos. Por lo tanto, es negativa. Bien, B4. ¿Y cómo sería B1? B1 es positiva, va de menos a más. Ahora fíjense aquí, si yo me estoy aquí en la malla 2, B2 es negativa, B3 es negativa y B4 es positiva. ¿Por qué? Por esta ley que está acá, este juego que está acá. Entonces yo llego y digo que si el sentido de malla, el sentido de las agujas del reloj, repito, ustedes pueden colocar un sentido antihorario, pero tienen que respetar el sentido. Yo siempre les recomiendo a los alumnos que coloquen sentido horario y después les voy a decir por qué. Es mucho más fácil y es bastante menos probable que se equivoquen. Entonces, fíjese, vamos a enfocarnos en la malla 1. ¿Qué significa eso? Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de malla, donde dice la sumatoria de la fuerza electromotriz va a ser igual a la sumatoria de los productos I por R. Quiere decir que la sumatoria de la fuente va a ser igual a la sumatoria de los productos I por R. Y eso es lo que tengo acá. ¿Cuántas fuentes hay en la malla 1? Hay dos. ¿Quién es? B4 y B1. ¿Cómo están? B4 es negativa, B1 es positiva, entonces B1 menos B4. ¿Va a ser igual a quién? A la sumatoria de los productos I por R. Como estoy en la malla 1, yo coloco I1, abro paréntesis, y sumo toda la resistencia que corresponden a esa malla, R1 más R2 más R4. ¿Sí? R1 más R2 más R4. Ahora, fíjense que por esta rama, ¿quién circula? Aquí circularía I1 va a ser igual a menos y A. Después les voy a explicar por qué. Pero lo que quiero que entiendan es que por esta rama circula IA, ¿sí? Ahora, por esta rama, ¿quién circula? Aquí sí interviene tanto I1 como I2. O sea, esta rama
Esta rama que está en el medio está comunicándose entre la malla I1 y la malla I2. Entonces, yo llego y digo que la malla I2 va a ser igual. ¿Cuáles son las fuentes que intervienen acá? Intervienen B4 es positiva, B2 es negativa y B3 es negativa. B4 menos B2 menos B3 es igual a I2. I2 porque estoy en la malla. Donde estoy parada en la malla donde voy a colocar siempre positivo. Fíjense que aquí era I1. Siempre donde me voy a parar, donde sea la malla es positiva. Esta es la malla I1 y 1 es positiva. Esta es la malla I2 y 2 es positiva. Ojo, hay muchas maneras de resolverlo. Le estoy dando una manera de la cual puede ser bastante es menos engorrosa a mi modo de ver. Yo respeto el modelo que ustedes quieran aplicar, pero le estoy explicando el mío. Entonces yo llego y digo I2 y sumo todas las resistencias, R3 más R4 más R5, menos, ¿por qué menos? ¿Por qué? Porque fíjense que ella está contraria. No estoy viendo ahorita las corrientes de rama. Las corrientes de rama las miro al final del ejercicio. Solo voy a trabajar con corrientes de malla y al final relaciono las corrientes de malla con las de rama. Entonces digo que la malla, la corriente de malla I2, que es I2, fíjense que tiene este sentido. Con respecto a esta cara de la rama, va en este sentido, hasta allá. Perdón. Y I2 va en este sentido, pero I1 está en este sentido. I2 aquí está así y I1 está así con respecto a esta. Entonces está al contrario. ¿Qué quiere decir eso? Entonces eso quiere decir que es negativa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está contraria. Fíjense que aquí la negativa era y 2. Y aquí va a ser negativa y 1. ¿Por qué? Porque en la malla I2 colocamos como positiva ella. Y la malla I1, ella va a ser positiva. Y la que esté, como es horario, quiere decir que esta siempre va a ser al contrario, es negativa y es negativa. Vamos a verla con un ejercicio.